¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, buenas noches, a la hora que ustedes nos sintonicen o nos vean. Esta transmisión es un programa especial, cristiano, bíblico, pues con todo el corazón, hecho con toda la mano. Estamos una vez más aquí, como cada semana. Es un gusto estar aquí. Pastor Joel, ¿cómo está usted? Gracias a Dios, muy bien, hermano Abraham, hermano Armando. Amigos y hermanos, estamos aquí para poder ver el programa de este día. Dios nos ha bendecido ya mucho con solo estar nosotros, ¿verdad?, recopilando información para el estudio, los principios que estaremos compartiendo. Ya estamos bien bendecidos, Pastor Armando. Estamos animados. Cada tema se ha puesto intenso. La verdad es que en cada tema hay bendición. La palabra es exquisita. Hemos hablado de temas muy importantes. El Pastor Joel ha sido espléndido y un gusto para mí también compartir. La verdad es que yo nomás estoy aquí haciéndole segunda al Pastor Joel. Mi nombre es Armando Villarreal, pastor de la Iglesia Tabernáculo, Pastor Joel de la Iglesia Bautista Jerusalén. Y pues les animamos, hermanos, a seguirnos en este programa, a tomar este tiempo que es de mucho valor. Hasta donde usted valora la educación de sus hijos, la instrucción de sus hijos, es la misión de vida de los padres, debería ser la misión de vida. Sanidad para la familia, ese es este programa, pensando en la familia. Estamos hablando de nutrir, edificar, construir familias fuertes, sanas, bendecidas, familias donde Dios habita, la luz de Dios, la paz, el amor, el respeto, el gozo. Y bueno, hablando de valores, porque los valores deben ser y son universales: el respeto, la equidad, la justicia, el amor, la tolerancia, la honradez, la generosidad y tantos más. Pero hablando de valores que trascienden y de la cual esta sociedad muchas veces carece, hablando de valores, vamos a hablar de un valor espiritual, un valor que debiera ser universal para cualquier sociedad, y vamos a hablar de la integridad. Qué importante es la integridad. Vamos a hablar de integridad, un valor que se está extinguiendo. ¿Sí? Bien importante. Sí, es un valor, ¿verdad? Yo creo que pudiera ser hasta el fundamento de los demás valores. Se dice que la integridad es la roca de los demás valores, de tantos otros valores, ¿verdad?, que tenemos en la sociedad, en la vida. La palabra de Dios hace mención de esto. Ahora en la sociedad casi no se usa esa palabra, pero la palabra de Dios la usa más de 10 veces en el libro de Proverbios, y desde el Antiguo y el Nuevo Testamento vemos ese valor. Hoy en día la sociedad enfatiza mucho la tolerancia, el respeto, la igualdad, pero este valor del cual estamos hablando, de integridad, nos permitiría a los seres humanos vivir en armonía, a la familia vivir estructurada, bien sólida, bien cimentada. Familias que tienen integridad son familias fuertes, familias unidas, familias empoderadas. Así que yo les animo en esta hora a mantenerse con nosotros en este programa. Gracias por su atención, por estar aquí, por compartir la página, por darle like, por sus comentarios, sus preguntas. Esperen al final del programa el libro que vamos a recomendar. Hay tanto material muy interesante, pastor. Hay tanto estudio muy bueno. Sí, y gracias a Dios, ¿verdad?, por cada herramienta que Dios nos da en su palabra y también en buenos libros, ¿verdad? Así que vamos a hacer una oración, hermanos, para pedir la bendición de Dios, ¿verdad?, sobre este programa. Les animamos a orar ahí, ¿verdad?, desde donde estén. Padre, esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos para pedirte ayuda, pedirte, Señor, sabiduría y de la unción de tu Espíritu Santo. Señor, rogamos que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, y que bendigas así a cada vida y a cada familia, Señor, en esta hora, Señor, o en otro tiempo cuando escuchen esta transmisión. Padre, es en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.
Hay tantas familias, hay de distintas familias, hay de diferentes niveles culturales, todas son bonitas, algunas pequeñas con niños, algunas grandes con ya hijos grandes y hasta con nietos, ¿verdad? Pero algo bien importante, las características más importantes de una familia son los valores. Esto es lo que nos debe distinguir, más que la condición económica, más que la fachada de su casa, o si es una casa muy bonita, muy elegante. Lo más importante son los valores, y en la vida cristiana, en la fe, es bien importante el valor de la integridad. El Salmo 15 es el Salmo 15. Ahí encontramos cómo se ve la integridad en una persona, o la descripción bíblica de la integridad, pudiéramos decir, ¿verdad? Ese Salmo nos dice ahí, ¿verdad?, en la palabra de Dios: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Dice: quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Qué precioso es la palabra, bendita es la palabra. Habla de virtudes, habla de características espirituales, habla de un perfil que debe haber, o características que debe haber en un cristiano, en un creyente, en un hijo de Dios. Cuando hablamos de integridad, como la semana pasada, hemos estado hablando de los hijos. No solamente de instruir a los hijos de integridad, sino nosotros padres instruirnos con integridad. Sí, decíamos que en esta labor, o en esta responsabilidad, o este deber que tenemos los padres, el ejemplo es algo que va a marcar mucho, va a dar eficacia a la instrucción. Si vamos a enseñar a nuestros hijos a ser personas íntegras, es que nosotros deberíamos modelar ese carácter en sus vidas, ser hombres veraces, la honradez, ¿verdad? Alguien dijo, pastor, que el ejemplo no es el mejor ejemplo, el mejor recurso, la mejor manera, sino es la perfecta forma de enseñar, el ejemplo. El maestro siempre pone un ejemplo en el pizarrón, matemáticas, español, de biología, y luego ya pide que hagan los muchachos el esfuerzo de ellos. Pero es importante el ejemplo. Los padres, la integridad es algo que se transmite, es algo que se enseña, pero primero se vive en los padres, ¿verdad? Se modela, sí, delante de los hijos. Ahora, vamos a definir cómo se define esta palabra, que no es muy común, ¿verdad? Alguien define la integridad, dice una definición. ¿Qué es la integridad? Es vivir de acuerdo a los valores eternos y sabios de la eterna y sabia palabra de Dios. Una persona íntegra es coherente entre lo que dice y lo que hace. Hay otra definición, en un diccionario define la integridad como la cualidad de ser sincero y de tener fuertes principios morales y rectitud moral. Otro diccionario dice que integridad es un estado de estar completo, el ser completo. Entonces el diccionario está hablando de estar completo, de estar pleno, de ser sincero, de quitarnos la máscara, de no actuar, de no maquillar. Pablo dice de Timoteo, habla de Timoteo ahí en la primera o segunda carta de Timoteo, dice: la fe no fingida que hubo en tu abuela, en tu madre y en tu abuela. Loida y Eunice, madre y abuela de Timoteo, habían transmitido integridad en la vida de Timoteo, tanto así que Timoteo fue usado por Dios para el ministerio. Y estamos hablando de ser ejemplo, hermanos. Las personas, nuestros hijos, saben qué tan cristianos, qué tan sinceros, qué tan entregados, si somos en verdad, si estamos actuando o estamos en serio. Hay mucha gente que
toma esto con liviandad. Esto es importante, la integridad de los hijos. Cuando hablamos de integridad, estamos hablando de un valor, algo que vale. Esto es oro, esto de delegar y enseñar integridad es más que dejarles tierras, dinero, que dejarles un rancho o heredarles. Esto es más importante. Sin integridad se puede perder todo. Sin integridad se puede corroer, se puede dañar, se puede fracturar. Y no solamente la vida, sino aún el individuo. Si jugamos con esto de la justicia y la integridad, hasta un alma se puede condenar. Nuestros hijos se pueden condenar al ver que estamos jugando con el Evangelio, con la verdad, con las verdades de Dios. Una virtud o un valor en extinción casi. ¿Dónde están las personas íntegras en el día de hoy? El día de hoy no se ve bien hablar de valores. La gente a veces piensa en su manera de ser ahora, ¿verdad? En esta época posmoderna, pues ellos hablan de es tu verdad. Esta es tu verdad, amigo o hermano, pero esta es mi verdad, como si hubiera diferentes verdades. No, verdad es verdad. Lo hacen subjetivo, sí, cuando es el objetivo, es la base, es la meta. Integridad es integridad. Aquí en China, matar es matar, robar. Los principios bíblicos, los estatutos de Dios no están a juego. Hay una base firme, la integridad. Sí. El que define los valores, qué es bueno y qué es malo, es Dios. Y Él mismo se presenta como un ser completo, un ser glorioso. En Él no hay falla. Hay un versículo en el libro de Deuteronomio 32 definiendo o hablando de los atributos de Dios o de cómo es Dios. En Deuteronomio 32 versos 3 y 4, ahí nos dice la palabra de Dios. Dice: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Alabado sea Dios. Dios es justo, es perfecto, y Él espera eso de nosotros, ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Debemos buscar la perfección. Si es cristiano, si es hijo de Dios, la integridad no debe ser algo ajeno. Usted ha escuchado de ser íntegro, de ser congruentes entre lo que decimos o creemos y lo que hacemos, ¿verdad? Hay que tener congruencia, ¿verdad? Integridad es fidelidad, es completar, es perfección, es que Dios es perfecto. Perfecto, Él es veraz. Ahora decimos, no estamos exagerando cuando decimos que la integridad y otros valores están casi extinguidos. Yo digo, ¿dónde están las personas confiables, las personas íntegras? Se batalla para encontrar a un mecánico honesto o a alguien que le arregle el refrigerador y que sea honesto. En todas las áreas, ¿verdad? Vemos la falta de ese valor. Hay tanta corrupción, ¿verdad? En la política, en los mismos trabajos, ¿verdad? La gente ya no tiene temor a agarrar lo que no es suyo, ¿verdad? Justificando la tranza, como dice y que un cristiano, que un trabajador o un empresario sea cristiano, eso debe ser la diferencia si usted es hijo de Dios. En esta semana escuchaba yo de un varón que el patrón ganó una cotización, concursó con otros empresarios y ganaron y cobraron. El trabajador le dijo: ¿qué hacemos, patrón? ¿Cómo le vamos a hacer? Lo que prometimos. Así que el patrón es cristiano, el trabajador es cristiano, y hicieron lo que habían prometido, la calidad, lo que habían pactado, ¿verdad? Sin diluir. Por eso las cosas pasan, porque a veces la gente tranza. Dicen por ahí que si no transas, no avanzas. Hay que tener mucho cuidado. Si eres cristiano, tienes que ser sincero,
si está yendo a la iglesia, si va a agarrar la palabra de Dios, tenemos que quitarnos la máscara, porque si alguien nos está viendo, si somos de verdad, son nuestros hijos. Y si en alguien debe haber confianza y debe ser predecible, son los padres. En el mundo, dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Hay un descaro, ¿verdad? Hay un robo con guante blanco, por donde quiera, en cualquier ambiente vemos gente muy sagaz para lo malo, trueque, chantaje, corrupción, como dice el pastor. Pero si alguien tiene que ser íntegro, somos nosotros los padres. Sí, es ahí donde tenemos, hermanos, que ver, ¿verdad?, esa necesidad que sí hay, ¿verdad?, premiante en el mundo. Y pues trabajar no va a ser fácil. Que nosotros como padres, ¿verdad?, lleguemos al final de nuestra vida y que veamos a nuestros hijos con esos valores, siendo hombres honestos, hombres de palabra, hombres confiables, hombres fieles, completos, maduros, sinceros, ¿verdad? A veces queremos milagros, pero ni nosotros mismos hemos llenado la expectativa. Dice la Biblia, tal la madre, tal la hija, tal el sacerdote, tal el pueblo. ¿Por qué habrían de ser mis hijos, Pastor Joel, íntegros si yo no soy muy legal? ¿Por qué habrían de ser mis hijas justas o fieles si yo o mi esposa no somos muy sinceros, muy correctos, ¿verdad? Entonces, los hijos muchas veces no aprenden lo que oyen, sino lo que ven. Y si se trata de jugar y aparentar, los hijos aprenden a jugar. Así que si estamos jugando con las cosas que deben ser serias, con la honestidad, con el respeto, con la generosidad, con la justicia, con la integridad, con la fidelidad a Dios, con el ser obedientes a Dios, agradar y obedecer la voluntad del Señor, los hijos van a aprender también a jugar. Dios nos guarde, que hemos de pagar mirando a nuestros hijos quebrando los mandamientos de Dios y sufriendo por falta de integridad en sus vidas. Sí, hay un versículo allá en el libro de Proverbios 20 donde se hace una pregunta. Ahí la palabra de Dios, ¿verdad?, nos pregunta, el escritor de Proverbios, en Proverbios 26 dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Ándele. ¿Quién lo hallará? O sea, todos dicen, no, sí, yo soy honesto, ¿verdad? Yo soy veraz, ¿verdad? Yo soy confiable, pero la verdad, dice, ¿quién lo hallará? Este valor, ¿verdad?, no es un valor extinto nada más ahora. En todo tiempo el hombre se ha alejado de los valores, ¿verdad? Pero ahora más que nunca se ve eso, ¿verdad? Pero es posible ser un hombre íntegro en medio de una sociedad que ha perdido el rumbo y los valores. No solamente hombres, muchachos honestos, muchachos íntegros se pueden lograr, padres, sí se puede. Dice ahí mismo en Proverbios 20, el verso 11, hablando a los muchachos, él dice: aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Un muchacho, ¿verdad?, que es honesto, va a ser conocido, ¿verdad?, por sus hechos. Cómo brilla un buen joven, y qué bien habla de los padres un joven honorable. La corona de los padres son los hijos, son herencia de Jehová, son una estrella en tu vida, hermano. Si fracasas como profesionista, no has fracasado totalmente. Si fracasas en el ámbito comercial, no es el final de todo. Pero si fracasas con los hijos, estás en un grave problema y en gran ruina. La falta de integridad es un reflejo del temor de Dios. Si eres cristiano, conoces el temor de Dios y es el principio de ser sabio, de ser íntegro, el temor de Dios, y tener la integridad para ser genuino, ser sincero y ser bendecido por Dios. Integridad.
Alguien dijo, un empleador, ¿verdad? Un patrón dijo que al buscar ellos empleados, ellos buscaban 3 cualidades entre los empleados o los que iban a contratar. 3 cualidades: integridad, inteligencia y energía. Esas 3 cualidades las buscaban para aquellos que estaban queriendo ser contratados. Pero luego dijo, y si no tienen la primera, si no tienen integridad, las otras 2 los matarán. La inteligencia y la energía. Puedes tener mucha inteligencia y mucha fuerza, pero si no tienes integridad, eso te va a destruir. Qué triste que hoy en día la gente, los patrones se fijan en la faldita rabona de la muchacha, en la carita de ángel que trae la joven, o en lo guapo del muchacho para contratarlo, y no en la inteligencia, en la integridad, en el respeto. Por eso pasa lo que pasa. Pero qué bueno por la gente que valora la integridad. El tiempo, a su tiempo, válgame la redundancia, el tiempo dará la razón. Qué importante lo que acaba de decir el pastor Joel, la integridad. A mucha gente lo ha matado, como señala usted, pastor, la falta de integridad. Ministerios, matrimonios, familias, iglesias han sido fracturadas por falta de integridad, falta de ser genuinos, de ser sinceros, de ser limpios, de tener ese valor en el liderazgo. Papá, mamá, en el liderazgo, de liderar, de dirigir, de cuidar con integridad. Ahora, pues es triste ver en la sociedad que no hay integridad, pero aún más triste, pastor, es ver que a veces dentro de la misma iglesia ya no se tiene temor de mentir. Pero hermanos, tenemos que volver a temer a Dios. Dice la palabra de Dios que Dios aborrece al labio mentiroso. No hay tal cosa como mentiritas piadosas o mentiritas blancas. Cuando estamos, por ejemplo, ahí en la casa y llega el cobrador a buscarnos, ¿verdad? Y nosotros le decimos a nuestros hijos, dile que no estoy. Pues ¿qué les estamos enseñando, verdad? Que no somos íntegros. Viene a ser una farsa, y eso es muy delicado. Jugar con Dios, siempre vas a perder. Siempre cuando juegas con la justicia, el que juega es el que va a perder. Dios no puede ser burlado, es un principio y lo dice la Biblia. Sin embargo, hermanos, muchas veces la gente no valora esto. Ya cualquiera presume, vive de una manera, saliendo de la puerta se comporta de otra forma, y a veces tenemos doble o triple vida y maquillamos nuestra apariencia. Hay que tener cuidado. Después de este pellizcón llamado pandemia, ya se nos debió haber caído la máscara. Hasta la gente del mundo dice, el jefe está enojado. Sí, porque hasta la gente que no es cristiana, que no asiste a una iglesia, pero tiene sentido común, que dice, oye, ¿qué hicimos o qué no hicimos? Hay que componernos, este mundo se tiene que enderezar. Pellizcón universal, porque esto fue a todo el mundo, ¿verdad? Sí, Dios nos está hablando fuerte en la prueba, ¿verdad? En la enfermedad, en la pandemia. Pero te estarás preguntando por ahí, Padre, ¿qué debemos hacer como padres para crear hijos que sean personas íntegras? Parece imposible esa misión. Un consejero, ¿verdad?, familiar decía, ¿verdad?, hablaba, ¿verdad?, una reflexión, ¿verdad?, oí esto. Él decía que Dios hizo al ser humano limitado, débil, y nos dio tareas imposibles de cumplir nosotros mismos, para que nosotros dependamos de Dios en todo momento. Entonces, como padres hemos fallado en la instrucción de nuestros hijos, los valores se han perdido porque no los hemos atendido, pero vamos a hablar, ¿verdad?, de algunos consejos que debemos hacer o que debemos considerar los padres para crear hijos piadosos. Bueno, hablamos ya de uno, ¿verdad? ¿Quieres tener hijos piadosos? ¿Quieres tener hijos íntegros, veraces, confiables? Tienes que ser el ejemplo. Ya lo remarcábamos eso, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos que dar prioridad a la instrucción
de los valores de nuestros hijos. Si eso no es prioridad, Padre, si eso no es tu misión de vida, si tu misión de vida es realizarte tú personalmente, tener éxito en lo económico, pero tus hijos se destruyen, tus hijos, ¿verdad? No son personas de bien al final, tú no habrás conseguido el éxito. Grabe eso, guarde esto en su corazón, no lo olvide, esa semilla es oro molido, porque tienes que notarlo bien, no nomás es mandarlos a la escuela, vestirlos, traerles y darles la vida más cómoda, o sea, acarrear para tu casa, sino educarlos, instruirlos, y en este aspecto de la integridad. No solamente que nuestros hijos terminen carreras y salgan adelante, sino que lleven valores, que sean genuinos, que tengan respeto, temor de Dios. Un día nos podemos lamentar, pero como dice el pastor, tiene que estar en el enfoque de nuestra visión. Lo más importante no es darle zapatos de marca, ropa fina, que vayan a la mejor escuela, porque se ha visto, pastor, que a veces los hijos también se rebelan en las escuelas esas de junior, de gente de la alta sociedad, y a veces se oyen escándalos y cosas allá a altas horas de la madrugada. Los periódicos, las noticias reportan lo que a veces las muchachas de buenas familias, de finas, cultas y ricas familias tienden a hacer. Desgraciadamente hay padres que pues nomás van al trabajo, regresan y a dormir, a cenar, y no platican, no hablan, no se sientan. Ten cuidado con cómo vives, qué haces cuando nadie te ve. Ten cuidado con ser uno allá afuera y ser otro en tu casa. Ten cuidado con jugar con la verdad, jugar con la palabra, porque los hijos, si son niños, todo absorben, todo se graba. No dicen nada porque son niños, pero con los jóvenes sí comentan, sí argumentan, sí señalan, ¿verdad? Papá es trampitas, mamá, como que mamá no está bien lo que está haciendo. Ellos abren los ojos. Hoy en día los hijos, oiga, tienen una percepción de la vida, saben lo que debe ser un cristiano, cómo debe ser un padre. Pastor Joel, hablamos de educar a los padres para que eduquen a los hijos. Lo cierto es que muchos de los hijos saben lo que sus papás deben hacer ante ellos. Sí, ellos están muy informados, ¿verdad? Vivimos en la época de gran información, ¿verdad? Y los muchachos esperan eso, ven cómo vivimos. Como cristianos, ¿verdad? Debemos cuidar, ser los mismos en el templo, en la casa, estar ahí, ¿verdad? Teniendo un respeto, ¿verdad? Siendo amables con la esposa, ¿verdad? Atentos, y ellos van a ver que hay coherencia entre lo que decimos creer y lo que hacemos también. Entonces, padres, ¿quieres ayuda para con tus hijos? Haz de la instrucción de tus hijos la misión de tu vida. La misión de tu vida. Dice la palabra de Dios en Proverbios 22, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Pero también necesitamos, otro error que cometemos como padres en la instrucción de nuestros hijos, es que nosotros queremos hacer hijos de bien, pero lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. No dependemos para nada de Dios, nos creemos autosuficientes, no oramos, ¿verdad? Cada día como padres deberíamos ver que tenemos una tarea titánica. Si vamos a criar hijos de valor, tenemos que depender de Dios, pedirle sabiduría. Dice Efesios 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque tenemos un enemigo espiritual que está en serio también, ¿verdad? Es increíble cómo a veces los hijos de ministro, los hijos de maestro, los hijos de abogado, los hijos de director, de supervisor, de encargado, salen bien tremendos, porque a veces andamos arreglando a todo mundo, menos poniendo la mano a sus hijos. Póngale mano a sus hijos, ocúpese de sus hijos. O sea, como dice la palabra, la viña que era mía, no cuide. Cuide lo que Dios le ha dado a sus hijos. ¿Dónde están sus hijos esta noche?
¿Dónde están los domingos por la mañana sus hijos? ¿Dónde se sientan? ¿En qué banca se sientan? ¿Qué están haciendo? ¿Llevan Biblia? ¿Leen la Biblia? ¿Hay vida espiritual? Póngale atención, eso es importante. Dios le dijo al apóstol Pablo allá en 2 Corintios 12, bástete mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando como padres nos humillamos a Dios y le decimos, ¿verdad?, cuán débiles somos, la gracia de Dios, hermanos, es suficiente. La gracia de Dios es abundante. La palabra de Dios nos dice que hemos sido salvos por gracia, que hemos de vivir la vida cristiana por la gracia de Dios, como dice también el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y vamos a llegar a la eternidad, a la vida eterna, por la pura gracia de Dios. Pero padres, básense y dependan de la gracia de Dios en la instrucción de sus hijos. Pídanle a Dios esa ayuda y sumérjanse en la misma palabra de Dios, ¿verdad?, para tener que depender, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad?, y no de su prudencia. Por un lado están los papás que creen que con llevar sus hijos a la iglesia ya van a ser unas personas de bien. Sí, es importante, y sí, las mejores familias asisten a la iglesia, se congregan, hacen grupo y alaban a Dios y adoran a Dios, eso está probado. Pero la verdad es que no hay que conformarnos, siempre hay que ir a Dios con temor, con temblor. Padre, mis hijos, eso hacía Job. Job ofrecía a Dios por sus hijos, pedía, se santificaba a sus hijos, pensando por si ellos han pecado. Dice ya el libro de Job, capítulo 1, versículo 5. Siempre debemos estar pensando. Sin embargo, tenemos el caso de Elí, el sacerdote, que tenía a sus hijos omnifines, ni los interrumpía, ni los molestaba, ni les decía nada. Y eso quiere decir que si no le pones mano, no los quieres. Si los quieres, vas a estar al pendiente. Si los quieres, más que comprarles tenis o llevarlos de vacaciones, digo, es importante eso. Y saca a tu familia y convive y siéntate con ellos y tengan armonía y tengan diálogos y mucha comunicación e inspira confianza, ¿verdad? Llega, pregunta, ¿cómo te fue? ¿Qué tal? ¿No has ido cómo te va la escuela? ¿No has ido a entrenar? O etcétera. Pero sin embargo, el temor y la unidad alrededor de la integridad, hermanos, que sea algo que sea prioridad en nuestra vida y depender del Señor. Igual a veces hay hijos, pastor, que son más difíciles. No todos los hijos son igual. Dicen que la familia es como los dedos de la mano, cada quien es diferente carácter, diferente personalidad, pero todos ellos tienen que aprender la integridad, a integrarse. Familias integradas, familias con integridad, familias que se integran a la iglesia, familias que aprecian, valoran y aprenden la integridad. Ahora, ¿por qué deberíamos los seres humanos y en específico también los cristianos, por qué debemos ser íntegros? Bueno, usted ve la sociedad, no estamos inventando nada. Hay mucha falta de integridad. El mundo necesita desesperadamente personas íntegras. Eso debería ser una razón, ¿verdad? Pero otra razón por qué nosotros deberíamos procurar ser íntegros y hacer de nuestros hijos personas íntegras es porque la falta de integridad destruirá su vida y conducirá su alma al infierno, condenará su alma. La falta de integridad. Desde que el hombre cayó en pecado, allá, ¿verdad?, en Génesis 3, el hombre ya no fue completo. Los hombres ahora se creen buenos. Dios dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mire, para ser tan ciegos y negar a Dios, hay hombres ahora mismo que dicen que Dios no existe, ¿verdad? Que todo se creó por un accidente.
Hay tanto ingratitud en el hombre hacia Dios, ¿verdad? Dios te da la vida, Dios te da la salud, Dios te da las fuerzas, Dios te da el trabajo. El día que Él quiera, ahí termina tu vida. Pero ¿cuántos hombres hoy en día no están negando a Dios, ¿verdad? Y ahí vemos ya la falta de integridad. Dios dice, por ejemplo, Romanos 3:23, del hombre dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios dice: no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si tú crees que porque haces buenas obras vas a alcanzar el reino de Dios, pues Dios dice no. Esa es la realidad. Dios dice, ¿verdad?, que toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. O sea, esto de problemas con la integridad la tenemos todos, a todo nivel. Aún siervos de Dios muy fieles y consagrados. Los mejores han caído y cualquier individuo es susceptible de la tentación. Y lo triste es, Pastor Joel, que el diablo no se ha modernizado, ¿eh? El diablo ataca con las mismas tentaciones, y si decimos que el diablo es un tonto por atacar con lo mismo y no se ha modernizado, nosotros somos más tontos porque caemos en la misma trampa. Siempre el dinero, la fama, la inmoralidad, y requerimos integridad. Quizás de la puerta para afuera no podemos controlar cómo está este mundo. Quisiéramos que este mensaje pudiera ayudar a la sociedad, pero la sociedad es un reflejo de la familia, así como la iglesia es un reflejo de la familia. Como sean las familias en la iglesia, así será pues el poder y la eficacia, la espiritualidad de esa iglesia. Sí se respira en las familias pureza, santidad, consagración. Un misionero, un evangelista, un predicador, el pastor puede ir a una casa y respirar que hay integridad, hay respeto, hay gente genuina, la mirada, el saludo, porque sí las hay, pastor, familias que hablan de la gente. Los niños han aprendido a criticar, a juzgar, porque papá siempre está hablando, pero de los demás, del vecino, del compadre, de los enemigos, de la gente allá afuera, y nos hacemos criticones, y los hijos aprenden a hablar, a juzgar, a criticar, y a veces se critica al siervo de Dios, a la familia del pastor o a los líderes de donde estamos. No se diga, a veces se critica al taxista, al policía, al tránsito, y a veces tienen ganada la crítica, sí, pero tenemos que entender que nuestros hijos tienen que apreciar las cosas positivas y ver lo positivo de la vida. Hay muchas cosas malas, pero los hijos tienen que ver en casa integridad, pureza, genuinidad, que haya honestidad, que seamos genuinos y reales. Integridad va a hacer que los muchachos se integren, se adapten, crezcan con sanidad, con temor, con principios, con temor de Dios, temor que aparta de lo malo, porque a veces mucho control mal aplicado provoca desenfreno, porque le decimos una cosa y nosotros hacemos otra. Así que, hermanos, toma a tus hijos, platica con ellos, sé sincero, no tienes que ser perfecto, sé genuino y pídele a Dios que te ayude a ser mejor. Los hijos saben que tú no eres perfecto, como las ovejas no saben ellos saben que no somos perfectos y que tenemos errores, pero lo peor que podemos hacer es aparentar. Las apariencias son muy malas. Sí, un hombre íntegro no huye de sus faltas, reconoce cuando ha hecho mal. Dice la palabra de Dios: el que aún jurando en daño propio, no por eso cambia. Es una persona, ¿verdad?, pues que sabe afrontar sus debilidades, ¿verdad?, sus fracasos también. Y pues leí una historia oí una historia que me llamó la atención, ¿verdad? Cómo el mundo tiene sed y cómo el mundo quisiera ver más personas así, íntegras. Fue un joven que trabajaba, ¿verdad?, en un restaurante de comida. Esta es una historia real. Hoy Prosa,
Él trabajaba en el estado de Minnesota en un pueblecito de cobrador en un restaurante de comidas. Llegó un hombre invidente ahí, ¿verdad? Y a la caja a pagar se le cayó un billete de $20 y no se dio cuenta. La señora que estaba atrás pues se dio cuenta, recoge el billete y en lugar de dárselo, se lo embolsó, se lo echó a su cartera. Este hombre, Hoy, vio la acción y cuando esta mujer llega con él, le dice: señora, vi lo que hizo, pues le pido, nadie se dio cuenta, regrésele el billete al señor, vaya a la mesa y regrese el billete. Y ella lo negó, ella dice: no, era mío, a mí se me cayó. Señora, yo lo vi. Ella lo negó y también se negó a regresar. Entonces este joven de 18 años, Hoy, le pidió a la señora: ¿sabe qué, señora? Váyase de aquí. No queremos personas aquí, como usted aquí, así. Claro. No es bienvenida. Entonces un cliente la vio lo que había hecho, y ese cliente le hizo llegar por un mensaje a los dueños del restaurante. Los dueños del restaurante pusieron ese mensaje, ¿verdad?, por ahí también en internet, y esto se hizo viral, aquella acción de aquel joven, y le empezaron a hacer muchas llamadas, y le empezaron a dar recompensas por esa acción. Entonces, ¿qué fue lo que hizo viral eso? Es que casi no se ve personas así, ¿verdad? Transparentes, genuinas, que no se vendan, que no comprometan sus valores. Oiga, sus hijos tienen valores, hay que infundir valor. Yo me acordé de una historia. Yo estaba trabajando en una empresa y entramos a arreglar un jardín en un patio, y nos habían dado las llaves, pusieron lo que nunca, habían puesto un billete de 100 en una mesita que estaba cerca de la puerta trasera. Había que salir y pusieron un billete de 100. Mi ayudante dijo: mire, ¿ya vio? Y lo vi y dije: ¿sabes lo que es eso? Sí, nos pusieron un 4, nos están probando. Sí, vamos a dejar otro de 100. Vamos a dejar otro de 100. A ver quién es más íntegro. No nos dijeron después nada. No nos dijeron: oye, aquí nos dejaron 100. Entonces el que probó salió probado. Ahora, en ese aspecto, ¿verdad? 100 pesos, porque iba a perder yo un cliente que me iba a dar 2,500 pesos de ganancia. Perderlo por 100 pesos no vale la pena, dijo aquel. Sin embargo, es importante la integridad en un trabajo, si usted es abogado, si usted tiene negocio, si usted está en algún nivel de liderazgo, de usted depende la distribución o la canalización de recursos o de productos, sea genuino, sea respetable. Sí hubo un patrón que nos encargó cristianos, nos pedía hermanos, y ahí va uno, mandamos a otro, y había ya como 6 trabajadores de la iglesia en una empresa, porque cuando hay un buen testimonio, cuando eres íntegro, eso es un valor muy agregado y muy grande. Es muy cotizado ahorita la gente que tiene integridad. Las cámaras te están viendo, y aparte de las cámaras te está viendo Dios. Dios todo lo ve. Debes temblar. Niños, jóvenes, debes temblar ante la presencia de Dios. Es un Padre amante, es un Padre misericordioso, pero Él lo ve. No es un ancianito que está dormido o se quedó ahí y está ajeno. No, Él está al pendiente de todas las cosas. Amigo, si usted es nuevo, tiene poco, apenas está yendo a una iglesia, o no, está pensando si convertirse, hacerse cristiano o no, si somos de verdad. Porque hay gente que todavía piensa que si somos de verdad. Sí. Hay gente que duda, y será cierto, esos somos, ¿verdad? ¿Cuánta gente? Bueno, en estos mismos días, ¿verdad? Llegó por aquí un visitante, y él Oigan, en su iglesia llega mucha gente. Vino mucho visitante. Y él dice que después me confesó, me dice: he ido a varias iglesias y he sido decepcionado, y no creo ya que haya siervos de Dios que están en serio. Y yo la verdad pues vine a ver si encontraba a alguien que
estuviera sirviendo a Dios sinceramente. Y él me dice, ¿verdad? Pues eso mismo, ¿verdad? Después dice, se ve que usted es un hombre, ¿verdad? Que tiene temor de Dios y que se ajusta a la palabra de Dios. Entonces, él volvió como que a retomar otra vez la confianza, porque ha sido defraudado aún por líderes. La confianza se pierde fácilmente, se recupera en años, toma años recuperar la confianza, pastor. Y imagínese ese padre de familia hablando mal de la fe, hablando mal, llevándose un mal sabor de boca y diciéndole a sus hijos cuánto daño hace. Que usted ha visto cosas, detalles, no somos perfectos, el perfecto está en el cielo, ¿verdad? Sin embargo, queremos hacer lo correcto, somos humanos. Ore por los siervos, ore por los predicadores, apoya a su pastor, apoya a su iglesia. No es perfecta, porque gente es gente aquí donde quiera. Sin embargo, hay que fomentar la integridad, hay que fomentar la transparencia, ser genuinos, ser gente sincera aquí y donde quiera. No importa la ropa que traigas. Si traes la Biblia bajo el brazo, no importa que la traigas, pórtate con integridad. Aún sin Biblia, con su apariencia de cristiano, sé genuino. Lo más importante no es la vestimenta o lo externo, sino el corazón. Decía el apóstol, ¿verdad? Que debemos, no con peinados ostentosos ni con ropas lujosas, piedras caras, sino el interior, con pudor, con modestia, pero con esa belleza interior, como lo que estamos hablando, valores, el valor de la integridad. Sí, pues el alto llamado de Dios a cada uno de sus hijos es ese, ¿verdad? De que seamos diferentes, que seamos luz. Dice Cristo, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Lo que va a preservar esos valores, ¿verdad?, que se están extinguiendo, es el cristianismo. Y pues Él lo hace posible, ¿verdad?, en nuestras almas. Desde el día que aceptamos a Cristo, ¿verdad?, en nuestro corazón, el día que nos arrepentimos, ese día dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Jesucristo viene a nuestro corazón, ¿verdad? El Espíritu Santo viene a nosotros. Tenemos un manual de vida que es su palabra, y tenemos un pueblo de Dios con la misma meta, ¿verdad?, la iglesia. Y Él dice, ¿verdad?, de modo que si alguno está en Cristo, pues nueva criatura es. De hecho, por ejemplo, ahí en el libro de Efesios 4, hablando de la vida anterior, ¿verdad? Todos tenemos una vida antigua, venimos, todo cristiano. Todos tenemos un pasado. No hay quien haya venido limpio a Dios. El día que nos arrepentimos, ¿verdad?, venimos de varias prácticas, ¿verdad?, de varios vicios. Vinimos a Dios para ser perdonados. Efesios 4, dice la palabra de Dios, exhorta la palabra de Dios, ¿verdad?, las prácticas que debería haber en nosotros. Dice el verso 28, Efesios 4, 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El que hurtaba, no hurte más. O sea, si es un ladrón, si en tu vida anterior, ¿verdad?, te gustaba agarrar lo que no era tuyo, pues dice, ya no hurtes más. Eso es arrepentimiento. Sino trabaje con sus manos para tener que compartir con el que padece necesidad. Pues cuando Cristo llega a la vida de una persona, puede ser un ladrón o puede ser una persona, ¿verdad?, de lo peor, pero su vida cambia. Y tenemos testimonios, ¿verdad?, en la misma palabra de Dios. Por ejemplo, allá, ¿verdad?, en Lucas 10 se nos relata la conversión de Zaqueo, un publicano y rico. Seguramente él con tanta corrupción, ¿verdad?, se había enriquecido. Ellos eran cobradores de impuestos, ¿verdad?, judíos que le cobraban impuestos a los mismos judíos para el gobierno romano. El puro nombre lo dice todo. Y eran odiados. ¿Por qué serían tan odiados?
porque eran bien corruptos, ¿verdad? Se enriquecían, cobraban lo que querían en impuestos. Pero cuando Cristo viene a la vida de Zaqueo y le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, Zaqueo inmediatamente dice, ¿verdad? He aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso es arrepentimiento. Él quería hacer restitución de lo que él había defraudado. La mejor manera de que desarrolles integridad es que te arrepientas. Es que si no reconoces que haces mal, no lo vas a dejar, no vas a cambiar, no va a haber una nueva vida. Tienes que arrepentirte. Tú vas a ser igual. Nunca va a haber un cambio, no va a haber una transformación hasta que te arrepientas, hasta que pares, te detengas ya, pares esa vida y vengas a Cristo, y que en Cristo comiences una nueva vida. Luego la gente te va a encontrar, te va a decir, oye, tú no eras aquel que tomaba, pero tú no eres aquel que robaba, tú no eras aquel que maldecía, ya no, ahora hay una nueva vida en Cristo. También Corintios nos habla de eso, y esto eras algunos, ya habéis sido lavados, justificados, santificados por el Espíritu de nuestro Dios, ¿verdad? Bendito Dios, Dios es el que hace esas cosas. No te canceles ni te salgas, no evadas. Si te sientes mal con esta enseñanza, no queremos ofenderle, faltarle respeto como persona, pero sí queremos hablarle con la palabra. Esta historia que el pastor Joel acaba de mencionar es Biblia, es la palabra de Dios, y la Biblia es autoridad. Es el libro de justicia que señala a los pecadores su error y su destino si no se detienen y se arrepienten. Amigo, aprovechando unos minutos, te hacemos la invitación de parte de Dios. Es una invitación con compasión, porque un día también nosotros estábamos lejos de Dios, ¿verdad? Y alguien nos compartió el Evangelio, alguien nos dijo, ¿verdad?, que en Cristo hay nueva vida, y que en Cristo hay perdón de pecados, y nos pusimos de acuerdo con Dios, reconocimos que éramos pecadores, que merecíamos estar separados de Dios, y encontramos en Cristo y en el Evangelio el perdón de todos nuestros pecados y el regalo gratuito de la vida eterna. Nos pusimos de acuerdo con Dios. Amigo, reconcíliate con Dios. Dios dice, ¿verdad?, que tú te has enemistado, tus pecados te han enemistado con Dios. Dios es santo, Dios es perfecto. Dice que Él no va a pasar por alto el pecado. Es por eso que mandó a su Hijo Jesucristo a tomar tu lugar. Ahí en la cruz del Calvario, su muerte fue en tu lugar. Él herido fue por tus rebeliones. Él cargó tus pecados ahí, ¿verdad? Él derramó su sangre para limpiar tu pecado. Él murió realmente, fue sepultado. Él resucitó con poder al tercer día. En Él es que Dios te ofrece el perdón de tus pecados y el regalo gratuito de la vida eterna y una nueva vida al instante, si tú haces de Cristo tu Señor y Salvador. Ojalá y lo hagas pronto, lo hagas hoy. Así es, la gente de integridad, la gente que se convierte, la gente que empieza una vida con Cristo, se congrega, se integra. Y hay una integración en la iglesia, así que busque una congregación, le invitamos una iglesia bíblica, una iglesia bautista, con toda confianza. Tómense el momento para ir el domingo en la mañana o asistir a un servicio por la tarde, entre semana, para que escuchen la palabra de Dios y sigan cultivando. La integridad tiene que estar siendo cultivada. Es una planta que tiene que recibir agua, aire, luz, tierra. Así son los valores. Fortalécelos, que queden cimentados en ti. No vivas nomás de golpe al trancazo, a ver qué pasa, a ver qué sucede, aprovechando la oportunidad o la tentación. Hazlo recto, no tienes que hacer lo malo, puedes cambiar, no tienes que hacer lo malo. Cambia esa vida, cambia tu matrimonio, cambia tu actitud, cambia tu corazón, tu temple, tu manera de ver las cosas. Deje la tranza, deje de ser alegoso, ventajoso, y muchas cosas van a cambiar, y sobre todo nuestros hijos van a ser bendecidos, van a ver que tienen un hombre de Dios en casa, un papá, una mujer de Dios, una mamá que hace lo correcto, que a pesar de que todo el mundo anda de aquí para allá quebrando platos y vasos y con esta loca y nueva moralidad de hoy en día, que ya allá afuera, de la puerta para afuera, pues que es malo, ya casi nada es malo.
sin embargo, que ellos vean, que tengan el ejemplo, la inspiración, la bendición de tener padres piadosos, correctos, que amen al Señor. Si usted es una madre soltera que está criando hijos, que Dios está con usted, y es promesa de Dios, que Dios no nos deja huérfanos, que Él va a estar con nosotros todos los días, y que la mujer como Eunice y Loida instruyeron a Timoteo de una manera sana, correcta, espiritual, y de una manera muy especial. Así que con todo en su contra, usted puede salir adelante con su familia, ¿verdad? Y esfuércese y luche, porque el mejor tesoro que le podemos dar a los hijos es que sean íntegros. Yo estoy, Pastor Joel, yo doy gracias a Dios por mis hijos, ¿verdad? Que Dios nos permita en un programa traer a nuestros hijos, y que algunos hermanos de alguna parte del país o en otro lugar los conozcan. Detrás de nosotros hay hijos que todavía, usted ya tiene una hija casada, y igual yo también tengo una hija casada, así que, ahí vamos, tenemos hijos que se congregan, que asisten, que llevan sus Biblias, que visten para Dios, se involucran, sirven al Señor, de alguna manera, mediana, pequeña, pero buscan a Dios. Y eso es un ejemplo, y eso debe ser una bendición para nosotros. Quisiera dejarles dinero, rancho, casas, dinero en el banco, una casa a cada hijo, pero mucho me está costando ser fiel al Señor y mantener mi integridad y pureza, tratando de que ellos vean el mejor ejemplo de que la vida en Cristo es la mejor vida. No es la vida con dinero, la vida con lujos, es la vida en Cristo, es la vida más linda, la vida más preciosa. Sí, al final de la vida, éxito es estar en el centro de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y ser de bendición, vivir para ser de bendición a otros y para la gloria de Dios, nosotros, ¿verdad? Y nuestras familias. Y a Dios le agrada tanto eso, ¿verdad? Que aún, ¿verdad? Añade bendición, hay paz, hay seguridad. Hay una esperanza viva. Nosotros sabemos hacia dónde vamos, aunque este mundo se está desboronando, los valores se están extinguiendo y hay incertidumbre. La gente no sabe en qué va a parar todo esto, ¿verdad? Todo se ve como un Titanic, la humanidad está como el Titanic que se está hundiendo, y la gente lo percibe así. Bueno, hay esperanza viva en Dios, ¿verdad? Y su palabra. Amén. La vida en Cristo es preciosa. ¿Algún saludo, alguna pregunta? Estamos para servirles. Hay ayuda. Acérquese a su pastor, vaya, acuda, matrimonios, busquen una iglesia, pregunten. Y si no, aquí estamos para servirles. Tómenselo el tiempo, compartan la página. Hay muchos recursos, de mucho material en la librería cristiana. Si usted va a alguna librería, están batallando. Hay más que aprender, más que indagar. Hoy el tema estamos hablando del valor de la integridad, un valor que se está extinguiendo. Ahora, sin embargo, hay recursos que recomendaremos hoy, Pastor Joel. Sí. Bueno, aquí tengo un libro, pero antes de ver ese libro, quisiera nomás para cerrar, hay un salmo, el Salmo 101 nos habla también de algo precioso, ¿verdad? ¿Qué deberíamos hacer, ¿verdad? Para tener vidas íntegras? Y aquí se nos dan algunos consejos también. 101. El Salmo 101 dice el verso 2, y enseguida dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude,
El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Bueno, es una resolución, ¿verdad? Poderosa la palabra. La compañía, lo que quiero tener, ¿verdad?, alrededor de mí. Rodearnos de gente con valores, también eso nos va a ayudar, ¿verdad? ¿Qué ambiente hay en su casa? ¿Hay un ambiente cristiano? ¿Hay un ambiente de respeto? Muchachos, honren a sus padres, ellos no son perfectos, quieren lo mejor para ti, tratando o intentando, a veces se nos pasa la mano, pero por lo general los padres quieren lo mejor para ti, que te vaya bien, que tengas éxito en tu vida, hijo. Muchachas que no se hablan muy bien con mamá, jóvenes que no hablan mucho con papá. Si él no se acerca, hijo, ve con él. Mija, si su mamá no le busca mucho por lo que haya pasado o esté pasando, acérquese ella, entiéndala. Si no hay comprensión de allá para acá, usted busque con comprensión, con amor, con cariño, mamá, y hónrela. Mamá, lo estás haciendo bien, yo te amo y te escucho y tus palabras son muy importantes para mí. Hablen con su papá y sean expresivos, muchachos. Estas nuevas generaciones son muy frías, ahora son muy inexpresivas. Que eso no sea excusa para que la familia haya calidez, cercanía, armonía, que se sienta el amor, donde los hijos cometen errores. Los padres a lo mejor a veces desatendemos, pero corregimos, enmendamos y arreglamos. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Póngase fiel, póngase íntegro, póngale mano, busque qué hacer, busque ayuda, medite, acérquese la palabra, acérquese la iglesia, acérquese cristianos, como dijo usted, pastor, que son de bendición. Sí, y sobre el libro que queremos recomendar en esta tarde, hermanos, es un libro que se titula Vivir con integridad y sabiduría. En esto nos inspiramos, ¿verdad? Un libro escrito por el pastor Miguel Núñez. Él ha escrito varios libros, pero yo creo que el mejor libro que yo he leído de él tal vez es este. Bueno, no he leído todos, pero este es un tremendo libro. De hecho, oí que alguien se lo regaló al presidente, a nuestro presidente, este libro. Vivir con integridad y sabiduría, ¿verdad? Si algo necesita nuestro presidente y todos los líderes del mundo es integridad. Sí. Ahora, decíamos en programas anteriores, nuestra cultura no es de mucha lectura, entonces, ¿cómo ayudar como padres a nuestros hijos? Bueno, este libro, y aquí está mi hijo Joel, el mayor, apoyándonos en este programa, en la transmisión, ¿verdad? En las cámaras. Gracias, hijo. Ese es parte del staff. Él lo ha empezado a leer, pero yo tengo el propósito como padre en la noche leer una parte, un versículo, un capítulo de la palabra de Dios, orar y luego ir leyendo este libro, porque de esta manera es trabajo en el deber de instruir a nuestros hijos. Padres, no escatimemos las herramientas que Dios nos ha dado. Usted tiene un buen libro, vaya leyéndolo con sus hijos también, le animo, ¿verdad? Sentarse alrededor de la mesa, la sobremesa, qué importante después de la cena, no falta un cafecito de esos servidos con canela y anís y tantito piloncillo, qué rico. Platicar y comentar el libro, el tema, abrir el tema en familia y lejos de pelear, discutir y diferir, argumentar y sernos de bendición, ¿verdad? Claro, primero la palabra de Dios. Consiga una Biblia, si no tiene Biblia, llámenos, mándenos mensaje, estamos para servirle. Y bueno, agradecemos su atención esta noche, gracias a Joel Jr., que nos acompañó en el staff, a las personas que están compartiendo la página, dándole like, mandando saludos, gracias a los colegas y pastores expertos también, a muchos pastores muy sabios y de mucha experiencia, que también quisiéramos que estuvieran aquí sentados con nosotros, pero por sus ocupaciones y a veces la distancia no es posible. Gracias a Luis Luébano, que siempre también está al pendiente de las publicaciones y es el que hace los promocionales del programa, Luis Luébano. Bueno, gracias, Pastor Joel, una bendición esta noche. El tema, hay tanto que hablar, nos quedamos cortos. Esto es más una probadita para poner ahí la espinita y dar una idea de los valores que debemos estar inculcando en la instrucción los padres.
nuestros hijos. Nomás le estamos dando el pie, nomás le estamos dando la hechura. Ustedes comenten, siéntense. Si ustedes ven el programa después, al rato, en la noche o en la mañana, lo están ahí en el almuerzo o en la cena, en la comida, escuchen, mediten, aprendan, escriban y quédense con algo. La vida es corta, no hay que llevándola con coraje. Disfrute la familia, es bendición. Valórala ahorita que la tienes. Se está hablando de integridad, un valor que se extingue. Vamos a irnos en esta noche. Último consejo, pastor, ¿con qué nos vamos? Pues les recalco nuevamente, hermanos, apóyese en Dios. Yo no sé cuál sea la situación que usted esté viviendo ahí, ¿verdad?, en el contexto de la familia, pero apóyese fuertemente en Dios. Hay esperanza, hay esperanza. Y les recomendábamos, ¿verdad?, también estar leyendo el libro de Proverbios. Hoy es primero de octubre ya. Hoy es 3, ¿no? 3 de octubre. A ver. Ok, sí, perdón. 2 de octubre. 2 de octubre, Hoy es 2 de octubre. Ya ando desubicado, ¿verdad? Muy desubicado. Pero entonces sería el capítulo 2, ¿verdad? Y así ir leyendo ese libro, porque nos habla tanto, consejos prácticos y enfatiza tanto este valor. Busque sabiduría en la palabra de Dios. Gracias, Pastor Joel, por estar aquí. Soy Armando Villarreal, estamos en Monterrey. Que Dios me los bendiga. Gracias por su atención. Este es un programa de sanidad para la familia. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Gracias.